Jimmy Kimmel, uno de los presentadores más reconocidos de la televisión estadounidense, se ha convertido en el centro de una tormenta mediática y política tras la suspensión de su programa. Lo que en un inicio parecía un monólogo más de su rutina humorística terminó desencadenando un debate nacional sobre los límites de la sátira, la influencia del poder político sobre los medios y la fragilidad de la libertad de expresión en una sociedad polarizada. Kimmel, conocido por su estilo crítico y sarcástico, dedicó uno de sus segmentos a hablar sobre el asesinato de Charlie Kirk, activista conservador, y la manera en que algunos sectores reaccionaron a la noticia. Sus palabras no pasaron desapercibidas, acusó que se estaba utilizando la tragedia con fines políticos y ridiculizó la reacción del expresidente Donald Trump, comparándola con la de un niño pequeño que llora la muerte de su pez dorado. La comparación, irónica y mordaz, se viralizó rápidamente y desató una ola de críticas y reacciones encontradas. Para muchos, no era más que humor político, parte del rol que los comediantes nocturnos han jugado durante décadas en Estados Unidos, pero para otros se trataba de un comentario ofensivo, insensible y fuera de lugar. La respuesta institucional no se hizo esperar. ABC, junto con Star, decidió suspender el programa, lo cual encendió aún más la polémica. Las críticas no vinieron solamente de la audiencia ofendida, sino también desde las más altas esferas políticas. El expresidente Trump celebró la decisión, calificando lo dicho por Kimmel como algo horrible e inadmisible, mientras que desde la Comisión Federal de Comunicaciones, Brandon Carr, aliado político de Trump, avaló la suspensión, reforzando la idea de que el programa debía salir del aire. En ese momento, la discusión ya no giraba únicamente en torno a un comentario de mal gusto o una broma que se pasó de la raya, sino a la posibilidad de que la política estuviera dictando lo que podía o no podía decirse en un medio de comunicación masivo. La sociedad se dividió en dos bandos claramente diferenciados. Para algunos, la suspensión estaba justificada. Aseguraban que Kimmel había sido irrespetuoso al referirse de esa manera a un hecho trágico y que, por muy famoso que sea, no puede escapar de las consecuencias de sus palabras. Argumentaban que la televisión llega a millones de hogares y que la responsabilidad de un presentador es enorme, por lo que debe existir un límite cuando se cruza la línea de lo ético o lo sensible. Decían también que las cadenas de televisión tienen todo el derecho de cuidar su imagen, proteger a sus anunciantes y garantizar que sus contenidos no ofendan de forma desmedida a sectores de la audiencia. Del otro lado, los defensores de Kimmel sostenían que lo sucedido era un claro atentado contra la libertad de expresión. Que el humor político, por definición, busca incomodar, señalar y ridiculizar al poder. Que la sátira ha sido históricamente un arma de crítica social y que silenciarla por presión política constituye un precedente peligroso. Muchos recordaban que figuras políticas, incluido el propio Trump, han pronunciado frases mucho más incendiarias y polémicas sin enfrentar consecuencias de la misma magnitud. Para ellos, la suspensión no era una defensa de la sensibilidad, sino un acto de censura encubierta, un ejemplo de cómo quienes tienen poder pueden acallar voces incómodas. La polarización se amplificó en redes sociales, donde cada usuario encontraba argumentos para reforzar su postura. Los clips del monólogo circulaban acompañados de mensajes de indignación o de apoyo, mientras periodistas, comediantes y figuras públicas expresaban sus opiniones. Algunos advertían que si un presentador de la talla de Kimmel podía ser suspendido por sus comentarios, cualquier otro comunicador menos influyente corría un riesgo aún mayor. Otros decían que la suspensión era una llamada de atención necesaria en tiempos donde el humor a veces cruza barreras peligrosas bajo la excusa de la sátira. Así, lo que comenzó como un segmento cómico se transformó en un espejo de la polarización cultural y política de Estados Unidos. El caso de Kimmel abre preguntas más profundas sobre los límites de la libertad de expresión en una democracia. ¿Hasta dónde puede llegar la sátira sin convertirse en una falta de respeto? ¿Quién decide cuando una broma es inaceptable? Las cadenas privadas tienen derecho a censurar lo que consideren inapropiado, o deberían ser guardianes de la pluralidad. ¿Qué papel juega el poder político cuando interviene, directa o indirectamente, en estas decisiones? Estas interrogantes no son menores, porque de su respuesta depende el futuro del periodismo, de la comedia política y de la posibilidad de cuestionar al poder sin miedo a represalias. En un país donde la primera enmienda protege de manera tan enfática la libertad de expresión, el caso de Kimmel parece mostrar lo frágil que puede volverse ese derecho cuando se enfrenta a intereses políticos y económicos. El debate también revela otra tensión, la diferencia entre el derecho a expresarse y la responsabilidad de hacerlo.
La libertad de expresión no es absoluta, porque choca con otros derechos y con la necesidad de evitar daños concretos. Sin embargo, cuando hablamos de sátira política, el terreno es distinto. El propósito no es herir de manera personal, sino poner en evidencia a quienes ejercen poder, burlarse de sus contradicciones y ridiculizar sus gestos. Negar ese espacio equivale a exigir que todo discurso se acomode a una versión edulcorada y complaciente, lo cual es incompatible con la esencia misma de la democracia. Al mismo tiempo, no podemos negar que el humor puede ser cruel, que puede ofender profundamente y que tiene un impacto real en la forma en que las personas perciben a los líderes y las instituciones. La línea entre la crítica legítima y la ofensa gratuita es difusa, pero quizás esa sea precisamente la razón por la cual la libertad de expresión es tan valiosa, porque nos obliga a tolerar lo incómodo. Al analizar este caso, resulta evidente que más allá de la broma de Kimmel, lo que se discute es el equilibrio de poder entre medios, gobierno y ciudadanía. Si una cadena cede a las presiones políticas para suspender a un presentador incómodo, manda un mensaje claro: la independencia editorial está supeditada a las relaciones con el poder. Eso no solo debilita al periodismo, sino que instala un clima de autocensura que puede ser devastador. Cuando un comediante decide callar un chiste por miedo a perder su espacio, cuando un periodista evita tocar un tema por temor a represalias, la sociedad entera pierde. Pierde diversidad, pierde crítica y pierde la posibilidad de ver reflejadas en los medios todas las voces, incluso las más incómodas. En este punto es necesario detenerse en una reflexión más amplia sobre la libertad de expresión. Este derecho es la base que sostiene la democracia. No se trata únicamente de poder decir lo que nos agrada, sino de proteger también lo que nos incomoda, lo que nos provoca rechazo, lo que nos confronta. Porque si la libertad de expresión se limita a lo políticamente correcto, deja de ser libertad. La verdadera prueba de este derecho es la capacidad de defenderlo incluso cuando no estamos de acuerdo con lo que se dice. La historia demuestra que muchas de las transformaciones sociales y políticas comenzaron con discursos incómodos, con voces que incomodaban al poder y que, de no haber tenido la posibilidad de expresarse, jamás habrían producido cambios. Por supuesto, la libertad de expresión no es una carta blanca para difamar, incitar al odio o promover la violencia. Pero una broma, por muy desagradable que parezca, difícilmente puede colocarse en la misma categoría que un discurso que llama a la violencia. La suspensión de Kimmel genera la sospecha de que no se trató de una cuestión ética, sino de una decisión política disfrazada de defensa de la moral pública. Y ese es un terreno peligroso, porque abre la puerta a que el poder decida qué voces son aceptables y cuáles no. Lo que hoy se justifica con un argumento de sensibilidad, mañana podría usarse para silenciar cualquier crítica. Y entonces ya no hablamos solo de un programa de televisión, sino de la salud misma de la democracia. La libertad de expresión debe defenderse precisamente cuando se encuentra bajo ataque. En este caso, lo que está en juego no es únicamente el futuro de Jimmy Kimmel como presentador, sino la posibilidad de que la sátira, el humor y la crítica política continúen existiendo en un espacio donde la diversidad de pensamiento se respete. Una sociedad democrática no debería temer al chiste, por muy hiriente que parezca, debería temer, en cambio, a un escenario donde ya nadie se atreve a cuestionar. La censura no comienza con un decreto explícito, comienza con pequeños gestos, con decisiones puntuales que parecen justificadas, pero que poco a poco erosionan nuestra capacidad de escuchar voces diversas. Por eso es tan importante no minimizar lo ocurrido. Defender la libertad de expresión es defendernos a nosotros mismos, a nuestra capacidad de elegir, de contrastar, de pensar con criterio propio. Y aunque nunca habrá consenso absoluto sobre lo que se debe permitir y lo que debe sancionarse, lo esencial es no entregar ese poder de decisión al capricho de quienes gobiernan. Como ciudadanos debemos exigir independencia de los medios, imparcialidad de los reguladores y valentía de quienes tienen una plataforma pública. Como creadores de contenido, debemos reconocer la responsabilidad que implica nuestra voz, pero también la importancia de no callarla. Como sociedad, debemos aprender a tolerar la incomodidad, porque solo así podremos crecer. El caso de Jimmy Kimmel pasará, como tantos otros escándalos mediáticos, pero la lección que deja permanecerá. La pregunta no es si nos hizo reír o nos ofendió, sino si estamos dispuestos a permitir que el poder decida por nosotros lo que se puede decir. En esa respuesta se juega el futuro de la libertad de expresión y, con ella, el futuro mismo de la democracia.